Saludos mis hermanos, yo como siempre pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes hoy y a ustedes que se suscriban, den like y compartan para que esto llegue a más personas. Hoy voy a tratar de meterme en un tema un poco complicado. Si no le llego a alguna parte, pues bueno, le pido a ustedes que en la caja de comentarios también pueden participar y sumar ideas. Vamos a comenzar con este tema que ayer hablé de esto y se mantiene un poco caliente, pero alguien me pedía que me fuera un poco más atrás y que hablara de esta situación que venimos enfrentando desde el principio de la instauración de la dictadura en el poder. Pero bueno, vamos a empezar hablando que según el toque, el dólar se ha convertido en algo imparable, es decir, el precio del dólar sube y sube y sube y no hay forma de detenerlo. Ayer, hoy, mejor dicho, el cambio está que el dólar ha subido a 268 pesos, lleva 3 días subiendo con relación al peso cubano. El MLC está a 2,45 y el euro a 2,75. Es decir, que ayer yo les di cuánto ganaba un cubano con relación a esa moneda diaria y eran pesos, eran sueldos, perdón, de personas que están muy por debajo del índice de la pobreza que se tiene en cuenta en el mundo. Es decir, que el poder adquisitivo del cubano se pierde por día. Pero eh, era lo que yo iba hoy a tratar de conversar un poco con ustedes, y es acerca de los bandazos que ha venido dando esta dictadura desde que se creó el poder. Por ejemplo, vemos un salto cuando ahora es el lío de que todo es en dólar, dólar y dólar, y en el día 26 de octubre Fidel le habla al pueblo y le dice que para noviembre se va a eliminar la circulación del dólar en Cuba. Pues recuerden que ya Cuba había pasado por crisis, había caído el campo socialista y todo esto, y él tiene que abrirle las patas un poco a la moneda exterior. Bueno, pues aquí dice nuevamente que sus palabras: daremos respuesta a las acciones bandidescas de Estados Unidos, y anuncia la sustitución del dólar por el peso cubano convertible, el llamado chavito. Bueno, ¿cuáles son las acciones bandidescas? Las acciones bandidescas son estas mismas que hay hoy, que como el peso cubano no vale, el dólar sube. Y así ha venido sucediendo desde el mismo fatídico primer día del triunfo de la revolución. Pero ¿cuándo hace esto? Yo creo que es cada vez que le pasaba algo, tomaba una medida más descabellada que la otra. Esto lo hace él en la reaparición después de su colosal caída en el monumento al carnicero de la cabaña, el asesino Che Guevara. Aquí él se rompió la rótula y se hizo una fisura en el brazo. ¿Se acuerdan que parecía siempre que se estaba dando cuerda? Porque así decían, que se estaba dando cuerda para decir otro disparate mayor después. Pues a partir de ahí suspende el dólar, la circulación del dólar. Incluso si te cogían con dólar, te multaban, te cogían preso, y anteriormente también. Pero ahora se vuelve a ilegalizar, pero tú recibías, te mandaban de Estados Unidos dinero y tú tenías que transformarlo en en pesos cubanos para él apropiarse del dinero, porque incluso te le ponía un impuesto. No quería que tú tuvieras el dólar en la mano, pero él sí lo quería para él. Es decir, que cuando atravesaban a Cuba, él se cogía el dólar. Incluso muchas veces yo diría que ese dinero no llegó ni en dólar a Cuba, que se quedó en sus bancos en el extranjero o de otros magnates, fundamentalmente el de él, porque cuando aquello, el único ladrón grande verdaderamente que tenía Cuba fue Fidel Castro. Y para el pueblo, pues lo que llegaba era el papel que no servía. Seguimos. Y entonces vamos a ver, pero vamos a irnos a los inicios para ver todo esto, cómo vino ocurriendo.
vamos a ver que ya en agosto de 1961 ya Fidel empieza a hacer de las de él. Y en aquel momento promulgó la ley 963 con el propósito de cambiar los billetes en uso por otro de igual valor. No, nunca fue de igual valor. Eso fue lo que él dijo. Porque el peso cubano competía con el dólar en el mundo. Incluso tú salías de Cuba y podías pagar lo mismo con peso cubano que con dólar. Y ayer puse aquí el intercambio entre dólar y peso, que podía ser desde 85 centavos a 1.15. Es decir, que si redondeábamos, el peso cubano estaba igual de tú a tú con el dólar. Por tanto, a partir de ahí se pierde el valor del peso cubano. Pero además, ¿qué logra Fidel con esto? Porque él dice, él utiliza argumentos como que, bueno, vamos a ver lo que él dice, pero yo voy a decirle el argumento mío primero. Cuando él cambia la moneda, todo el respaldo que tenía ese peso, que tenía valor, que competía con el oro, él se adueñó, se hizo dueño de toda la riqueza en oro, en plata y en dólar que había en los bancos de Cuba. Y otros activos más. Pero bueno, para esto, ¿qué hacer? Cerró todas las fronteras de Cuba, pero además aisló a Cuba del mundo para que no se escapara de moneda cubana y autorizó solo el cambio de 10.000 pesos. En ese momento tú recibías en efectivo 200 y tenías que dejar en caja no, 9.800. Es decir, que tú perdías tu dinero. Si tenías de más de ese dinero, pues tú lo perdías. Él decía que lo sentía porque eran medidas que, pero era la forma de preservar al país, la revolución, porque el imperio, pero al fin y al cabo, a quien mordió fue a los cubanos. Ahora, 7 meses antes, el 3 de enero, Fidel nacionalizó todas las empresas americanas y no pagó a nadie. De ahí es el famoso embargo que hay, que Cuba, Estados Unidos, le tiene impuestas determinadas sanciones a la dictadura, porque los dictadores, Fidel Castro en este caso, porque era la cabeza, se cogió las propiedades de nacionales americanos y nunca quiso pagar por ellas. Y actualmente no se han pagado. Pero es un embargo, no hay bloqueo, porque esto siempre lo aclaro. Cuba está negociando con Estados Unidos constantemente, de ahí viene el pollo, de ahí están entrando los famosos carros del Micha y toda esta serie de cuestiones y no hay. Ahora, ¿a quién se le prohíbe? Es decir, que hagan negocio con las propiedades que tienen los americanos, que tenían los americanos aquí, y con empresas militares que son los que se cogieron las propiedades. Pero cualquier empresa o cualquier ciudadano puede comprar y traer de Estados Unidos, pero el bloqueo está en Cuba para algunos que no les dejan entrar nada. Si son de generalato o de la cúpula del partido, pues sí, sí puede entrar cualquier cosa que quieran traer, incluso carros de alta gama. Ahora, dice que justificaba el cambio, aunque él sabía que era injusto, porque era con el objetivo de, primero, porque estos pesos se imprimían en Estados Unidos, no fuera a ser que los americanos siguieran emitiendo moneda a nombre de Cuba y le trajera problemas. Que eso es falso. Él lo hizo porque él quería cogerse toda la moneda que había en Cuba y dejarnos a nosotros dependiendo del gobierno, porque incluso miren la cantidad de dinero que se roba al hacer un cambio, 10.000 dólares, 10.000 pesos para cualquier empresa cubana es prácticamente dejarlos arrancar.
¿Cuál fue el resultado con este cambio? Bueno, el resultado todo el mundo, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que llevó a la ruina a miles de empresarios nacionales que desaparecieron, que vieron desaparecer de la noche a la mañana, porque esto ni se advirtió, sus capital. ¿Qué pasó con esta serie de individuos, empresarios que en Cuba tenían capital? Muchos decidieron quitarse la vida porque ver luchado tanto tiempo para de hoy a mañana perderlo todo es bastante triste. Los otros se alzaron para la manigua y que fueron los que él llamó bandidos. El bandido fue el que se robó todas las propiedades de esta gente. ¿Cómo los va a llamar bandidos aquellos que se alzaron para pelear por sus derechos, por sus propiedades? Y entonces él lo llamó bandido y armó un ejército de jovencitos con la cabeza ahí, con los discursos constantes, y llamó a los que se alzaron bandidos, gusanos, traidores. Y yo pregunto a ustedes, analicen a ver, ¿quién era el bandido? ¿Quién es el delincuente? ¿Quién es el ladrón? Y los otros, pues salieron huyendo del país. ¿Por qué? Porque bueno, si tú pierdes todo en tu país, ¿qué haces a él ahí? Si eran gente próspera, gente con ideas, que salieron la mayor parte para Miami y construyeron Miami, porque Miami fue construida por los cubanos que se exiliaron a principios de la revolución. Y es lo que yo le critico a muchos cubanos que están llegando hoy y criticando al viejo exilio, que son los que verdaderamente se merecen el respeto porque fueron los que construyeron ese Estado. Y le han dado cabida a todos los que hemos venido llegando después. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Que bueno, ya estábamos todos dependiendo del Estado para vivir, porque el Estado era dueño de todo. Ya se cogió la industria, las fábricas y las empresas americanas, y ahora se cogió las mayores empresas y propiedades de empresarios cubanos. Ahora, las locuras de Fidel fueron tantas que la gente dice que es muy inteligente, sí, era un ente pero diabólico, que en 1965 trató de anular el dinero, erradicar relaciones mercantiles, suspendieron los impuestos y el cobro de intereses. Fíjense hasta dónde llegó. Pero, por supuesto, esta locura tan grande no pudo lograr. Tuvo que darle marcha atrás, como a muchas más cosas que le dio marcha atrás. Y pudiéramos hablar de infinidad de cosas, porque ninguna de las tareas que se propuso en su asquerosa vida mientras gobernó el país las logró. No logró ni el desarrollo de la exportación de ganado, del ganado para Europa, ni el oro rojo, no logró la zafra de los 10 millones, no logró desarrollar la industria ganadera. Es decir, que desde que empezó haciendo cosas mal hechas, nos llevó a la ruina, pero él se convirtió en millonario y toda la familia él considera, tenía una isla para él sola, para él gobernar y sacar todo el dinero. En 1968, 55.000 pequeñas empresas que permanecían en manos de cubanos fueron intervenidas, es decir, que fue rematando a cada un propietario y quitándole todo lo que tenía. Imagina, lo poquito que quedaba ya lo estaba eliminando porque no dejó entonces, primero fueron los americanos, ahora fueron los cubanos. Y los cubanos ya que eran pequeños y medianos, ya de los grandes ya se los había echado junto con los americanos. Es decir, que cualquier vestigio de riqueza o de alguien con un poquito de dinero o alguien con un poquito de ideas para generar empleo, pues él lo mató. Entonces, ¿cómo quieren que haya abundancia en Cuba y que la economía de Cuba valga para algo? ¿Cómo quieren ahora producciones si
Él se hizo dueño de todo y todo lo destruyó. Pero siguió, él no se bastó con los pequeños empresas en manos de cubanos, sino que siguió. Y en 1982, con una operación llamada Pitir en el alambre, escucha que el nombre de la operación, Pitir en el alambre, y adoquín, se clausuraron ya los pequeños negocios artesanales, los pequeños, a los artistas, se le decomisó todo a los campesinos, se le quitaron los medios de trabajo, materiales y la divisa que poseían. Es decir, que llevó a la ruina a todo aquel que tenía, hasta los cajones de limpia bota. Los intervino porque los quitó también, porque no se lo dejó ni al dueño. No le dijo, ya tú no puedes seguir, no. Le recogió hasta el cajoncito de bota, no fuera a ser que lo hiciera clandestinamente. Es decir, que acabó con la economía del país. Ahora dicen que es el bloqueo, que los americanos. No, que Fidel fue el principal bloqueador que hubo en Cuba. Nos bloqueó a todos, nos dejó sin cabeza, porque todo lo que valía, pensaba y brillaba, lo destruyó. Pero seguimos. En 1987, aprovechando la miseria y la escasez de artículos, se crearon las casas del oro y la plata, es decir, se crearon las casas del oro y la plata para cambiar por bonos que servían para ir a unas tiendas creadas por ellos para cambiarlas por productos de mala calidad. Es decir, productos casi todos chinos, un pantaloncito de mezclilla, cositas así, algún electrodoméstico, pero todo de muy mala calidad. Es decir, que lo poquito que le quedaba al pueblo en divisa, él se encarga de recogerlo por la miseria que tiene el pueblo. Yo me acuerdo de eso, que andaban por ahí, por las calles, tratando de conseguir un pedacito de oro, te compraban un aretico, te compraban cualquier cosita que tuviera defectuoso, que tuviera oro o plata, para irlo a llevar allá a hacer cambio. Y el cubano, ignorante, ya adoctrinado, se veían locos dando carrera por la calle porque pensaban que ya tenían a Fidel cogido por la barba, y era al revés. Era Dios quien nos, escuche Dios, perdóname Dios. Era Fidel el que nos tenía cogido por la barba a todos nosotros, haciendo lo que él le daba la gana, robándonos a cara de perro lo poquito que tuviéramos de valor. En 1993 cae la Unión Soviética y se pierde la teta que nos mantenía chupando y comiendo alguito, porque siempre la gente dice, no, porque antes no, Cuba nunca tuvo 15 a partir del triunfo de la revolución. Su moneda se devaluó, siempre estuvimos dependiendo de los rusos, del CAME, de la Comunidad Económica Europea, y seguimos. Después seguimos con Venezuela, que no las comimos también, y ahora le estamos metiendo mano a ANLO en México, y ahora creo que hasta el guerrillero de Colombia, Petro, también se le está dando ya su mordida porque está mandando huevitos para Cuba que no se le van a pagar. Se abre Cadeca en 1993 y se autoriza de nuevo a usar el dólar. Pero lo doloroso es que con Cadeca los familiares del exterior hacían envíos de dólares, pero el cubano no veía el dólar. Le daban un peso convertible en Cuba, ese que se llamó Chavito, que fue una moneda creada por Fidel también sin respaldo en ninguna parte del mundo, que era donde único valía, era en Cuba, y para comprar en la casa del dueño del central, como decimos nosotros. Pero además de que no valía, él decía que era uno por uno, y tuvo una penalización hasta del 20%, es decir, que cuando te mandaban $100, te daban 80. Después se quedó en 10 o 12, pero siguieron dándonos la mordida a los cubanos, porque siempre el gobierno cubano, los dictadores, siempre han tratado de mantenernos en la miseria y la pobreza.
ya no hayan que hacerse, porque ahora dejan que entre el dólar limpio o de lo contrario, te lo dan en una moneda virtual que tú nunca la ves, pero que nada más te sirve para comprar en las tiendas del dueño del central, que es el MLC. Pero siempre, ahora al cubano le pagan con el peso cubano, no le pagan ni en MLC, ni le pagan en dólar, ni le pagan en euro, y para adquirirlo tienen, ya les dije, la tarifa de soltar las módicas sumas de dinero para poder comprar un euro para después ir a comprar, o un dólar para después ir a comprar en las tiendas de los comunistas, estos que siempre nos explotan, que ya le dije, dólar 268 pesos. Y va para arriba, que es lo que vengo diciéndole hace rato. Va subiendo por día, va subiendo por día. Y decía que para este fin de año vamos a andar buscando, fíjate cómo estamos, y todavía para fin de año va a estar buscando acercarse bastante a los 300 pesos cubanos. Es decir, que pobre del cubano que quiera hacerse una cenita de Nochebuena o hacerle una despedida de año, si no le mandan dinero de los enemigos, esto que dice él, que dijo él, que los iba a desprestigiar todo con estos cambios de dinero que hizo cuando iba a poner Chavito, que le iba a darle una respuesta contundente. ¿A quién contundencia? Si el que a los que nos han desbaratado, nos han quitado la vida, y lo que queda en Cuba es personas ya deterioradas, cayéndose, sin salud, los hospitales insalubres, las escuelas cayéndose, los niños llenos más de lombrices que antes del 59 y comido de dengue, de malaria y de mil enfermedades. Ha sido la dictadura que nos ha llevado a eso. Pero el pueblo todavía, todos hemos preferido en la mayoría salir huyendo que enfrentarla. Y yo creo que ya va siendo hora de que esta gente deje el poder, que nosotros lo empujemos, los de adentro y los de afuera, porque si no, Cuba se va a perder, porque o se va a perder, no, hoy tendríamos que recuperarla, porque Cuba está perdida. Cuba lo único que tiene es aroma, marabú, un bichito que hay en los campos que se llaman santanica, que dan candela por donde quiera que te camina, y la garrapata. En esos animales se vuelven los campos y los pueblos, pues están llenos de ratones, con los basureros en la calle, en los hospitales cayéndose insalubres, y como dije ayer, las calles parecen piscinas de agua al bañar. Hasta aquí el video de hoy. Si les parece insuficiente y tienen algunos datos más, lo pueden sumar en la bandeja de comentarios para que todos los que lo lean tengan más información, porque yo sé que esto es muy poco tiempo para hablar. 68 años de desastre creado por la dictadura cubana y a su cabeza la demoledora oriental, que gracias a Dios ya se fue para el infierno. Patria y vida, y nos vemos en el próximo video, mis hermanos.